justa, honesta, ¿no? Y ver cuál es la que dice, no la que más me gusta o la que yo creo, la que me dijeron, ¿no? Y si hay que cambiar algunas veces nuestra forma de pensar, hay que hacerlo, ¿no? Muchas veces podemos, y en las clases justamente eso es lo que estamos tratando de conversar, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es cuando estamos en una clase, ir viendo el texto bíblico y si yo creía una cosa, mira, esto es así. Para eso hemos venido al seminario, ¿no? Y muchas veces hay que, algunas veces venimos con ciertas ideas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros somos una denominación, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, pero la Iglesia Presbiteriana tiene ciertas características que también se distingue de otras iglesias presbiterianas, ¿no? Entonces, la idea no es que nosotros estamos batallando para defender los principios de una iglesia, sino nosotros lo que vamos a tener que, nuestra labor es buscar los principios que dice la Biblia. No, no, acá no venimos a defender denominaciones, ni a los reformadores, ni a nada, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los reformadores o la reforma fueron instrumentos en las manos de Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros de alguna forma seguimos siendo esos instrumentos de Dios, ¿no? Y instrumentos débiles, muchas veces incapaces. No podemos entender la mente de Cristo, pero tratamos de tener esa mente de Cristo. Estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, las peleas o contiendas de que yo soy de tal denominación y tengo que creer lo mismo, creo que no, no es correcto. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es qué dice la Biblia. Ahora, el tema cuando vamos y observamos la doctrina reformada es lo que dice la Biblia. O sea, yo creo que eso es correcto, ¿no? Si yo encuentro algo que de repente no es correcto, pues bueno, hay que dejarlo, ¿no? Por más que lo diga, pues lo diga quien lo diga, ¿no? Y los conceptos de que yo soy calvinista es un poco complicado, ¿no? Si bien es cierto, muchos de nosotros podemos leer los escritos, o sea, la mente que tenía y las capacidades para organizar los sistemas de los sistemas doctrinales que hizo Calvino, pues bueno, se nota que hay alguna una sabiduría especial, ¿no? Pero no es la última palabra, ¿no? Si él dice algo que contradice las escrituras, hasta ahí nomás llegó, pues, ¿no? Entonces siempre hay que ver también algunos elementos, por qué Calvino responde, sobre qué contexto responde, por qué dice ciertas cosas, ¿no? He escuchado algunos que nosotros tenemos como confesión la fe, confesión de fe de Westminster. Inmediatamente sacan algunos comentarios y dicen, no, que la confesión de fe de Westminster tiene errores. El problema es que dime cuál es el error. No, es que yo he leído acá, sí, pues, pero otro lo ha dicho. O sea, ¿quién lo ha dicho? O sea, ¿dónde está? Y a veces muchos de los que dicen eso no entienden el contexto en el cual fue escrito la confesión de fe de Westminster. Entonces se respondía a algunas cosas. Entonces siempre la teología, vamos a saber que la teología es falible, sujeta a errores. ¿Por qué? Porque la teología es humana. Nosotros hacemos teología. La idea es tratar de ser lo más fieles a las escrituras. Ese es nuestro tema. Pero por ahí una teología nuestra puede fallar, Ujú. pero la Biblia no. La Biblia es infalible. Nosotros tenemos que acercarnos lo más que podamos a la escritura y tratar de vivir con convicción frente a eso, ¿no? Y ya ha pasado cuántos años de historia y ya tenemos más información nosotros en estos tiempos, pero también tenemos que tener siempre guiarnos de lo que las escrituras dicen. Bueno, buenas noches. Estaba conversando con algunos mientras que estaban entrando otros. Vamos a empezar hoy día la clase de una vez. Ya son 7:05. Voy a orar y empezar. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das de poder encontrarnos en esta segunda clase de doctrina de la salvación. Señor, a veces cuando lo decimos de esa forma, como pareciera que solamente es académico, algo que tenemos que estudiar, cumplir, y estamos equivocados, porque lo que estamos buscando nosotros es poder entender lo que tú enseñaste en tu palabra, Señor. La revelación la única forma de conocerte a ti y la forma como tú te has dado a conocer
Es de dos formas y lo hemos aprendido, Señor. Es a través de la revelación general, cuando vemos la creación, vemos cómo sostienes tú la creación y el hecho de ver la vida y cómo cuidas, Señor. Podemos decir que hay un Dios, pero no es suficiente. Y tenemos como una revelación especial las Escrituras. Y para poder entenderla, tú enviaste a tu Espíritu Santo, porque también cualquiera no puede entenderla. Cualquiera en el sentido de que si no tienen el Espíritu Santo que los ilumina, ¿qué vamos a poder entender, Señor? Por nuestras debilidades y pecados, no vamos a poder comprender la magnitud y la importancia de tu palabra. Así que tú te has dado a conocer a través de la revelación en las Escrituras, y eso es suficiente para conocerte. Y ahí es donde tenemos que dar el énfasis, conocer, entender, tratar de comprender aquel idioma hebreo y saberlo de alguna forma traducir y confiar con otros eruditos en esas áreas de idiomas que lo han traducido y han cuidado de eso, Señor, y lo han preservado tanto tiempo. Y estoy seguro que tú has estado detrás de eso. Confiamos en que la Biblia, la que tenemos en español, Señor, es la que nosotros queremos atesorar. Puede haber algún sentido de interpretación, también nos mostrará, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder entender. Te damos gracias ahora en este tiempo y queremos que tu Espíritu Santo nos esté guiando desde el principio hasta el fin. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, buenas noches con todos. En lo posible que puedan prender sus cámaras, es recomendable estar con las cámaras prendidas, ¿ya? Sé que en algunos casos no pueden, está bien, no hay problema, pero es un caso extremo, ¿no? Que se va la señal o cosas por el estilo, ¿no? Muy bien. Por favor, he recibido de las tareas. A ver, quiero revisar el WhatsApp. Creo que en este momento ha enviado Jorge, Zulin, Roger, y a ellos tres. Ellos tres, y aparte yo he recibido, ya los había guardado también. Mm, a ver, voy a descargarlos para ya tenerlas todas, ¿ah? Pastor, ¿cuál es el tema de la tarea, pastor? ¿O Ah, qué ya, ya. dejó algún curso, algún tema para libre o había Sí, un tema ya no, no, dispuesto? no. Ahorita voy a mencionar. Un ratito quiero terminar de descargar acá lo que ha Ya. llegado. Disculpa un ratito y ahorita te descargas.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastor, mi trabajo, disculpe, buenas noches, Leo le saluda. ¿Lo vio en su WhatsApp? Eh, a ver, déjame revisar. Porfa. Ahorita no, Sí, sí. ya, ahí lo estoy descargando. Ya, me han entregado 11 alumnos, ¿no? Ya han entregado. Como dije, ya terminando la clase ya no voy a recibir, ¿no? Después ya no voy a recibir porque, bueno, sí, pueden hacerlo. En el caso de hermano Javier, diferente, ¿no? Ya eso voy a coordinar porque con él hay otro tema. Pero el resto ya todos han participado y la idea era investigar para estar en la clase. Entonces vamos a hacer una cosa. La primera parte que vamos a hacer hasta las 8:30, que vamos a estar, hasta las 8:30 voy a desarrollar un poco más de la clase, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a tocar el tema, porque necesito darle algunas recomendaciones con respecto al tema de la doctrina de la salvación, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos elementos básicos, pero una vez más, mi idea es interactuar con lo que conocemos de la Biblia. O sea, el tema de la salvación no es un tema aislado. O sea, si bien es cierto, está sistematizado, sistematizado indica que vamos a trabajar a todo lo que habla sobre la salvación, ¿no? Eso es teología sistemática. Pero muchos hacen ese trabajo y están desconectados del resto. O sea, ¿de qué nos, por ejemplo, voy a empezar con una pregunta, ¿de qué nos sirve saber que tenemos, digamos, seguridad de salvación? Creo que la mayoría estamos de acuerdo, creo que sí, no lo sé, pero después vamos a ir viendo. Sí sabemos que hay una seguridad de salvación, ¿no? ¿Y de qué me sirve eso? Pregunto. Ideas, pero cortas, ¿ah? No, 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 no van a hacer un sermón ahorita de 20 minutos, sino una respuesta corta. De que llegaré al cielo a la presencia de Dios después de mi vida, a morar por la eternidad. Ya, el destino final, ¿no? Ya, es el objetivo. Vamos a ver. Otra palabra, ¿de qué me sirve estar seguro de, o sea, saber de la salvación? ¿De qué me sirve? De que creemos en un Dios vivo y mediante él podemos seguir fortaleciéndolo y conociendo más. Ya, es una relación. Exactamente, una relación. ¿Sí? Esa es la palabra que siempre debemos usar. Muy bien, Cristian. Y la palabra que debemos usar es relación, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Oh, pasó. ¿De qué me sirve la salvación? ¿De qué me sirve conocer? O sea, vamos aportando algunas ideas. Hola, 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 hola. Hola, hola. Roger, sí, te escuchamos. Ok, vivir confiado, pasó. Vivir confiado en el Vivir Señor. confiado. Ya, es otra palabra que me gusta. Hermano, lo peor que podemos vivir es ser angustiados, ¿no? Mira, o sea, en estos tiempos, ahorita en Lima y en Trujillo, en Pucallpa seguramente también, en Piura, en diferentes zonas, pero más creo ahora en Lima, no sé, vivimos con cierta incertidumbre, ¿no? Ya, cuando vemos las noticias, nos preocupamos, ¿no? Por ejemplo, ayer ha habido un paro acá en Lima, ¿no? Y el tema de salir, te va a pasar, los muchachos quieren ir a marchar, los jóvenes les gusta, siempre vienen algunos otros, vamos a marchar, ¿no? Entonces la gente, sí, vamos a marchar, ¿no? Y una marcha hubo hace mucho tiempo
cuando pusieron como presidente a un presidente del Congreso, salieron a marchar y murieron dos muchachos, ¿no? Inti y el otro no me recuerdo cómo se llamaba, ¿no? ¿Ah? Brian. Intri y Brian. ¿Brian Estrada? No, no. No. ¿Cómo se llama el Ya, otro? esos dos chicos universitarios, mira, con mucho deseo de ir a marchar, pero ¿ustedes creen que ellos pensaron morir ahí? No. A mí me da miedo, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, en la universidad de mi hijo mayor, él está estudiando comunicaciones, entonces tiene que ver con periodismo y todas esas cosas. Y el profesor de periodismo le dice, ¿por qué no aprovechan la marcha y van a entrevistar a las personas que están ahí? Entonces mi hijo viene contento, voy a ir a marchar. No, no, voy a ir a marchar, no, voy a ir a hacer un reportaje, ¿no? Porque es parte del taller que lleva. Y yo le digo, hijo, no, estás loco, que vaya tu profesor, le digo, ¿no? Porque hay una incertidumbre de inseguridad y si lo matan, o sea, los estudiantes de 18, 19, 20 años son un poco como muy jovencitos, yo creo, y a veces son un poquito como vehementes, piensa que no les va a pasar nada, ¿no? Yo he pasado por esa edad, pensaba pues, que yo podía, pero no es así, ¿no? De suerte he pasado muchas cosas, pero ir en estos tiempos como está, así como está ahora, es muy peligroso ir a esos lados, ¿no? Sabemos que ahí van, se meten otras personas con otros intereses, o sea, no es ir a protestar, todos queremos protestar, pero hay otra gente que tiene otros intereses políticos, ¿no? Y van a protestar, a hacer bulla, y ahí hay peligro, ¿no? Gente que busca y está buscando que la policía responda, y la policía va a responder en algún momento. Y en ese caso se les pasó la mano con dos muchachos, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, bien difícil poder vivir así, ¿no? ¿No? Y esa es la incertidumbre que muchas veces podría tener el ser humano cuando lo llevamos a las escrituras. El ser humano, oye, y si hago esto y el Señor me va a quitar la salvación? La otra pregunta es, ¿seré salvo? Otra de las preguntas que a veces nos hacemos es, ¿las escrituras serán la verdad o lo ha escrito Pablo, algunas personas con algunos sentidos? Entonces, tenemos, tenemos esa incertidumbre, ¿no? Entonces, en el tema de la salvación, vivir de esa forma, hermanos, o sea, imagínate, estamos viviendo, mejor cierra el seminario, pues, ¿no? Cada uno lea la Biblia en su casa. ¿Para qué vamos a hacer la obra de Dios si no sé, no estoy seguro si la gente que escucha el Evangelio experimenta ser una nueva criatura, la obra de regeneración por el Espíritu Santo, es una nueva criatura nacida en Cristo Jesús, ¿no? Una persona transformada, ¿no? Y con todo eso, una vida de sacrificio para entregarle al Señor, si después no, o sea, me voy a quedar, ¿no? Entonces, el elemento que menciona Roger es importante, es confianza. O sea, puedo confiar en la salvación que Dios me da. De repente, si, no sé, de repente yo les ofrezco una salvación a mi familia, ¿no? ¿Sabes qué? Se van a salvar sí o sí. ¿Podrían ellos confiar en eso? Mi familia, no, porque de repente yo no puedo sostener todo eso. Me muero antes de tiempo y no lo saben. Pero en Dios sí podemos confiar, lo que Él dice. Entonces, y vamos a ir viendo pasajes importantes que nos dan ese sostenimiento, pero también vamos a ver los pasajes que también como que van en contra de eso, ¿no? Que aparentemente, digo aparentemente, son contradictorios a la seguridad de salvación. Y cuando digo aparentes, porque hay que entender el contexto, explicarlo lo que se dice y bueno, y de ahí tomar una decisión. Muy bien, voy a tomar Pastor, tengo un comentario. ¿Se puede? Sí, sí. Bueno, es que estaba preguntando acerca de ese tema y quería hablar hace un ratito. Yo,
el tema de la seguridad y la salvación, creo que sí debemos tener confianza, pero es una cuestión de fe, ¿no? Eh, pero creo yo que no, o sea, a pesar de que podamos ver frutos en otras personas, no podemos tener la seguridad o la 100% la certeza de si otra persona es salva o no, ¿no? O sea que es una cuestión de fe, ¿no? Y yo considero que en algún momento cristiano puede dudar incluso de su salvación, ¿no? Ya, Puede sí, sí es hacerlo, posible. Sí, pero, no está bien, sí. pero hay que Justamente, vivir por fe, ¿no? claro, en este curso, no es que yo les vaya a convencer si pierden o no, eso ya cada uno verá o sea, Dios Pastor, le da a cada uno una medida de cantidad fe, de dice. fe, le da una medida de fe. Exactamente. Yo no creo, la verdad, yo no creo que a alguno le ha dado más que a otro, o sea, no sé, digamos, a hermano Javier, Dios le ha dado más que a todos nosotros, ¿no? No creo eso. Lo que sí creo es de que hermano Javier puso su confianza total con acciones para dejar otras cosas y confiar en Dios. ¿Sí? Hay un video que sale en las redes sociales bien simple. Me gusta esa ilustración. No sé, de repente lo voy a buscar acá ahorita, si lo tengo ahí los pasos. Es un Pero, niño que está parado arriba en un altillo, no me acuerdo, un sitio alto, y su papá está abajo y le dice, tírate, te voy a agarrar. vaya, Y el niño confía en su papá y se tira. Un niño desconfiado no se tira, pero él confía que no le va a pasar, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? Hay uno que, bueno, por si acaso va a ir agarrándose, ¿no? A una soga se va tirando por si acaso si lo suelta, ¿no? Esa es una medida de fe. Sí confía, pero no mucho. Entonces, la fe verdadera es la que hace Pedro, pues, ¿no? No, hermano Javier. Pedro lo ve a Jesús andando sobre el mar. Todos conocemos esa historia. Todos se quedan asustados. Él también está asustado, lo mira y le dice, si tú eres Jesús, o sea, mira, él está dudando si es o no es Jesús, ¿no? ¿Eres o no eres? Eres un fantasma, pensaban, ¿no? Porque es algo extraño que el maestro ahora está sobre el agua en una tempestad. Yo creo que eso es natural. Si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? comienza a Se caminar. pone su llanta, su inflable y se tira al agua, ¿no? Su patito. Agarra una madera por sacar. No, él agarra y pum, pisa el agua Se hunde. Cristian, ¿qué cosa hace? ¿Llega a caminar o no llega a caminar? No, exactamente, por no tener fe. No, 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 pero sí, sí da unos pasos. así es. Sí da Ya, unos ya, pasos. no. Ahora, yo les voy a decir algo, la verdad, se van a reír. Yo un día me fui a una playa acá al sur, San Bartolo, y hay unos botes que están ahí en la playa, y me subí a un bote. Y yo con mis hijos, mi esposa, voy a hacer la de Pedro, a ver qué hizo, ¿no? Entonces bajo un piso y ¡brum! En una te vas al fondo. Sí, claro. O sea, no hay nada que puedas tú agarrar, dar dos, tres pasos y después te hundes. No, o sea, y creo que es gracioso, ¿no? Pero sí, o sea, brum, te hundes. Pedro no, bajó, dio unos pasos, después se hundió. ¿Cuándo? Cuando miró y dijo, pucha, me voy a ahogar, ay, brum, se ahogó. Y Jesús lo levanta y le dice algo. ¿Qué le dice? ¿Alguien se acuerda qué le dice? Hombre de poca Levántate, fe. levántate, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste de eso? Y sigue Hombre, caminando, de poca fe. mira, interesante que a veces satanizamos esto. Hombre de poca fe. Poca fe. Oiga, que tenga un poquito de fe es suficiente. Porque la fe es un don de Dios, no es algo que tengas tú. Nosotros tenemos una fe que mañana me voy a levantar, ¿no? Pero esa fe no te sirve para salvación. Esa fe no te sirve para poder cumplir la misión que Dios te ha dado. Es una fe salvífica, una fe que te va a hacer confiar en la palabra de Dios. Esa es otra cosa. Confiar en sus promesas. Entonces, el elemento que dice Brian es interesante porque tiene que ver con la fe. Con la fe. Y cada uno hace crecer la fe que Dios le da. Otro pasaje que habla sobre la fe. Acuérdense, por favor, todos deben estar
ahí con sus Biblias, si pueden buscarla ahí rápido. Un hombre se acerca a Jesús, ¿se acuerdan? Centurión. Sí, y pide que le ayude. Y Jesús le dice, cree. Y él le dice, Señor, yo creo, pero le reconoce algo. Ayuda a mí, ¿qué cosa? Incredulidad. Incredulidad. Como dice Brian, en algunos momentos pasamos momentos de incredulidad. O sea, sí sabemos a dónde ir, sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿me dará o no me dará? Entonces ahí hay que reconocer, Señor, eh, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y muchas de mis oraciones van así, ¿no? Señor, ayuda a mi incredulidad porque yo no veo que hay solución para esto, pero en ti seguramente hay. Ahora, la pregunta es, ¿dejado de creer? No, porque he ido a orar y buscar a esa persona. No sé si usted lo hace. El punto es reconocer, o sea, yo puedo confiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué hace el Señor cuando Él dice, ayuda a mi incredulidad? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Alguien se acuerda? Vamos al texto. Marcos 9:24, pastor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Ya, a ver, hermano Javier, léelo, por favor, que lo tenga. Sí, dice así. Díganos el texto. Marcos 9:24. Ya, Marcos 9:24. Todos Marcos 9:24, ¿ah? Sí, a ver. No solamente, una recomendación, hermanos, no solamente escuchemos que en la Biblia está. Yo les digo, saquen su Biblia, ¿no? Es una recomendación, ya cada uno verá si lo hace o no. Saquen su Biblia y donde está ahí, si tú marcas, márcalo, o por lo menos visualízalo donde lo encontraste. ¿Sabes qué? Cuando yo he hecho eso, hay momentos que he ido a ciertos sitios y yo me recuerdo con precisión dónde está, pero a veces me olvido si es Marcos o Mateo. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Y pasa, pero si uno lo revisó antes, rápido como que la mano, pip, pip, lo encuentras, ¿no? Vamos a Marcos. ¿Marcos cuánto? 9:24 dice. Muy bien, excelente. Marcos 9:24. Léelo, hermano. Pero del 23, porque Jesús lanza le dijo Sí. Jesús aquí, del 23, Jesús le dijo, Sí. si puedes creer, al que cree todo le es posible. Claro. 24, Sí. e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mira lo que le dice, o sea, sí, o sea, es una contradicción, ¿no? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Interesante que sí, yo, por eso te he venido a buscar, pues. Eso es lo que le está diciendo el papá de este muchacho endemoniado. Dice, yo te he venido a buscar porque creo que estoy viendo, tengo una fe inicial de buscarte. Lo otro es que no tengo a quién más buscar para que ayudes. Y he venido, pero ayúdame en mi incredulidad, ¿no? ¿Y qué le responde, Javier? 25, Jesús le dijo, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces Entonces, el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. pero Jesús, Tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ya. Ahí hay un tema que hay que resolver, el tema del género. No vamos a entrar a ese tema ahorita, ¿ya? Para no desviarnos del punto de la fe. El elemento que está acá, ¿en qué está en juego? ¿Por qué los discípulos habían sido consultados antes, no pudieron sacarlo? Ahora van y lo busca Jesús y Jesús sí puede sacarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien se dio cuenta? El creer, el creer.
ya, la fe, La fe, pero, exactamente. pero eh, eh, mira lo que dice el 19. Ah, El 18, los discípulos no pudieron. 19, ¿quién puede leer? Cristian lee. Amén, pastor, dice. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Traédmelo. Fuerte, Ya. ¿no? Fuerte. Entonces, generación incrédula, le dice, ¿no? Como que los discípulos, pues, intentaron hacer, pero les faltaba y el elemento de la incredulidad, ¿no? Entonces, hay un claro diferencia, ¿no? Ahora, evidentemente, pues los discípulos lo que necesitaban era tener la fe, ¿no? Dos, no tenían el don para echar fuera un espíritu. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Porque Jesús sí podía echarlo, ¿no? Sí sabemos que lo puede echar. Entonces, no era tanto la fe del papá, era el poder de a quien iba a buscar, ¿sí? Ahí está el tema. O sea, Jesús sí lo puede hacer. Los discípulos fallaron, aparentemente no tienen don de sanidad. A ver, Pastor, ¿cuál eran los discípulos que estaban? A ver, tenemos que chequear. pastor, una consulta. Sí, Ahí también hay, con ese pasaje muchos malinterpretan la Biblia o le dan una interpretación que no es bíblica, ¿no? O sea, muchos se centran con ese pasaje diciendo de que lo más importante en la vida de la iglesia o la vida del creyente es la oración y el ayuno, ¿no? en la Solamente parte final, cogiendo, claro. o sea, cogiendo solamente ese texto, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hacer teología sistemática también es muy importante, ¿no? A veces con un solo pasaje queremos hacer teología o queremos fundamentar una doctrina, pero lamentablemente no es así. O sea, tenemos que sacar varios pasajes de la Biblia. Un solo pasaje puede estar mal interpretado, puede estar sacado de contexto. Entonces, para poder fundamentar una doctrina, tenemos que sacar varios pasajes, no encerrarnos en uno solo. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de la hermenéutica, ¿no? Sí, claro. Ahora, Un verso Jorge, una diferente. pregunta. Tú has observado el contexto de este texto. ¿Tú cuál es el contexto en Marcos? En Marcos, este pasaje, ¿cuál es el contexto? Eh, Mire, si nosotros vamos a hacer vamos a aplicar la teología sistemática que es muy necesaria, cuando nosotros nos comenzamos a preguntar cuál sería lo más importante ya de la vida de un creyente, si es solamente la oración o solamente si es expulsar demonios, bíblicamente es, primero es la palabra del Señor, ¿ya? Hay varios pasajes para sustentarlos, ¿no? Colosenses dice que la palabra de Dios debe sobreabundar en la vida de un creyente, sobreabundar. Luego también el apóstol Pablo dice a los ancianos hay que tratarlos bien, con alto honor, pero dice mayormente a los que predican o los que enseñan la palabra de Dios. A eso hay que darles mucha estima, ¿no? Vamos al contexto, hermano, al contexto, por favor, no nos salgamos. A ver. Este es el contexto, Vamos hermano. a ordenarnos. Primeramente, hemos entrado al tema de la fe. ¿Ya? Para poder ir orientándonos, no perdernos un poco. Estamos en el tema de la fe. ¿Por qué hemos citado el tema de la fe? Porque yo estaba preguntando el tema de la salvación. O sea, ¿por qué es importante la salvación? Entonces, de acuerdo, pasamos al otro nivel, a la otra parte, que es el tema de la fe, la importancia de la fe, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el tema de la fe es un elemento importante, donde hay una medida de fe, y la fe que nosotros recibimos, según Efesios 2, 8, 9, es por gracia. O sea, Es por la la fe que palabra. tenemos, la fe La es fe. por gracia. No Y es es por la una fe palabra también. que natural, es No. algo que Dios nos ha entregado por gracia a la hora que hemos sido regenerados, o sea, hemos sido regenerados, ahora Dios nos da una fe para poder creer que la palabra de Él es efectiva. Ahora,
¿Cuál es el contexto acá? Vamos un poquito a esa parte, que es lo que queremos resolver. ¿Cuál era el problema de este? ¿Qué es lo que esta parte del pasaje quiere enseñar? Eso es lo importante. Si nosotros descubrimos cuál es la idea principal del Evangelio de Marcos, ¿alguien sabe cuál es el propósito de Marcos? ¿Han llevado evangelios sinópticos? ¿Han llevado? Creo los evangelios han llevado, ¿no? Sí, Evangelio sí hemos llevado, pastor. Ya. Es importante. A ver, alguien que me diga cuál es el propósito del Evangelio de Marcos. Mostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. El contexto de Marcos es, Marcos se dirige a la audiencia judía. Ya. No, perdón, no, a la audiencia gentil. Claro. Mateo era para está judíos judío. Marcos va a los y gentiles. Marcos es gentil. A esa audiencia. Ya. Ya. A ver, creo que, si no me equivoco, Roger, tú dijiste demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Tú dijiste? ¿Alguien dijo? ¿El Hijo de Dios? Tú dijiste, ¿no? Ya. Uno de los evangelios sí, pero el Evangelio de Juan lo que busca es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo, ese es el único evangelio que dice el propósito. Capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿no? Ahí dice exactamente, demostrar que Él es el Cristo. La diferencia de Marcos, ¿cuál es el propósito de Marcos? Entonces, comparemos con Mateo. Entonces, Mateo, ¿cuál es el propósito de Mateo? Demostrar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, hablar que ese es el Mesías del reino. La pregunta es, Marcos, ¿cuál es el propósito? Habla a una comunidad sencilla, de un lenguaje Ya, sencillo, mezclado ya, entre pero judíos y hay un griegos. propósito, ¿ah? Habla de el ministerio de Jesús específicamente, la muerte Ya, y su resurrección, termina, ¿no? En la resurrección. ya. Mira, Mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre. Como hombre, como el Dios Hijo del hombre. Hombre, ya. Ujú. Eso muestra una realidad Adin, mediante la fe de Jesús. Ahí nos muestra una realidad mediante la fe de Jesús ya. hacia Cuando nosotros. googleen, Hijo de Dios. tengan cuidado a la fuente de donde sacan, ¿sí? Siempre hay que tener, yo no digo que no hay que hacerlo, porque yo a veces tengo que entrar y informarme rápido, pero así vamos aprendiendo. Todos esos conceptos vayan apuntándolos en su cuaderno, en su libro, apúntenlo. Apúntenlo, ¿por qué? Porque después ustedes le dan una repasada, en la repasada usted refuerza y eso se queda en su mente. Usted se va a recordar, siempre va a ver eso. Entonces, el énfasis en Marcos, cuando leemos Marcos, el énfasis está en el poder de ese Mesías. O sea, ese Mesías tiene un poder. Por eso que los discípulos, ¿qué ve Marcos? Para decir que ese Mesías tiene poder, ¿no? Los hechos poderosos de Dios. Él es el Mesías y los hechos poderosos. Ahora, es similar, por ejemplo, al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan se dice señales. Las señales, ¿no? Milagrosas, ¿no? Los 7 yo soy, ¿no? Que van acompañados con señales. En el caso de Marcos, es el énfasis que él es el Mesías y él es el que tiene poder. Por esa razón que cuando Marcos describe, porque esto está también en los otros evangelios, cuando Marcos describe, hace el énfasis de que los discípulos no pudieron, él sí pudo. Y tiene que ver todo eso con la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta parte del pasaje, como dice el versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. O sea, estaban con los discípulos, llegó Jesús y los discípulos pasaron a un segundo plano, ¿sí? Llegó el maestro, pues. O sea, ellos son los discípulos del maestro, ¿no? Me van a enseñar algo, pero la gente ve y sabe que Jesús es ¿no? Ya era famoso Jesús, ¿no? Y van corriendo a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos, a los discípulos? Y él respondió, uno de la multitud dijo, maestro, ahí empieza, ¿no? Tus discípulos no pudieron
y empieza el tema. Entonces, el énfasis de acá es dos elementos, o sea, creer que Jesús tiene ese poder para poder echar fuera ese espíritu, y dos, que se activa a través de la fe. Y yo necesito que el Señor me ayude en esa incredulidad de esa poca o casi nada de fe, ¿no? Entonces, ahí está solucionado el tema, ¿no? Entonces, en la parte que como menciona hermano Jorge, o sea, sí, hacemos teología sistemática para poder ordenar los temas, pero no podemos desprenderlo y no podemos desarticular una doctrina de la otra. Y ese es el motivo de la tarea, ¿no? Ya, ¿cómo sabes de la salvación? Muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el conocer a Dios? Porque nosotros, cuando entramos a las Escrituras, nos vamos a encontrar con ¿qué? ¿Alguien se acuerda del pasaje que cité en la clase anterior? El pasaje que era el que da miedo, pues. Mateo 7, ese que da miedo. Muchos vendrán a mi nombre, diciéndome, Sí, Señor, sí, en tu nombre, milagros, en tu sí. nombre, Y dirán, Señor, Señor, En tu nombre decimos y milagro, en tu nombre echamos. en tu nombre hicimos ¿qué cosa? milagros. Milagros. Han hecho muchas cosas, pero ¿qué va a decirle el Señor? Apartados Apartados de de mí, mí, hacedores de No los maldad. conozco, No los no nunca los los conozco, nunca los he visto, no los conozco. La pregunta es ese tema, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a llegar hasta ese día para descubrirlo? Yo, yo no, yo no podría vivir tranquilo sabiendo que de repente en el juicio final, Brian, ¿no? A ver, pensemos, o sea, vivimos y el día final, de repente el Señor cambia de temperamento, ese día está irritado o estresado y me vea y se acuerda de todo lo malo que he hecho y me dice, no te conozco. No, ¿Eso así va a ser? no, pastor, no es así. La No es justicia así. de Muy bien, Dios, Javier, a ver, la dinos. justicia de Dios es justa. Puede estar airado, puede estar, como dice, una mañana muy con problemas, ¿no? Pero estamos hablando humanamente. La justicia de Dios no sería Así un Dios es. justo, ¿no? No sería un Dios No, justo. claro, Y tampoco un Dios santo, ¿no? Porque así ¿dónde está es. su santidad y su gloria tres veces santa, ¿no? Muy Entonces, bien, los atributos de Dios trabajan en unisono, pastor. así Hay que es. verlo así, en unisono hay que verlo. Javier, y escuchen, hermanos, y ahí viene otra cosa que debemos conocer del Señor. No se olviden que el Señor es soberano. Amén. Él tiene control de lo que prometió, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12. ¿A quién llama en el capítulo 12? ¿A quién llama? Abraham. Muy bien, lo llama Abraham. ¿Y qué le dice? Le da un comentario, le hace un análisis de su vida, ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? Le da advertencias. ¿Qué cosa le dice? ¿Qué cosa le da? Pregunta por su santidad. una promesa. Muy bien, Max. Le da una promesa. O sea, no lo llama para decirle, oye, tú estás haciendo mal, No, no. Ahí está la doctrina de la elección de Dios. Dios elige. Ahora, pregunta. A ver, creo que Brian, perdón, no había visto. Estás con la mano en alto. ¿Te están asaltando o quieres participar? Sí, Ya está cansado. me quieren meter a la cárcel. Ya, bueno, mi comentario es Si puedes pegarte un poquito a tu micrófono, porque yo no sí, escucho todo. sí, Mi audio está un poco bajo. Al resto lo escucho menos. Un poquito más, pégate al micro, por favor. Gracias. ya, o sea, yo comparto, o sea, lo que dice usted, pero
hay una pregunta ahí Pero, que no me deja tranquilo, ¿no? Y es la siguiente pregunta. La persona que le dijo, Señor y Señor, yo hago milagros, esa persona estaba totalmente segura de que iba a ser salvo. Esa persona tenía la confianza plena de que esa persona iba a ser salvo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces no se salvó? ¿No? Porque no depende de nosotros, pues depende de Dios, ¿no? Por lo tanto, nosotros vivimos por fe y el Señor es fiel y justo. Todos estamos, o sea, todos somos pecadores. Nuestro destino, ¿cuál es? La condenación eterna. No tenemos que reclamar nada. O sea, confiamos en la salvación por fe, ¿no? Pero de ahí, o sea, ahí está mi dilema, ¿no? Por ejemplo, asegurar claro, tal Javier, hermanito, sí o sí, te voy a ver en el cielo. Yo por fe lo puedo hacer, pero, o sea, ya. asegurarlo omitiendo la soberanía de Dios, realmente prefiero dejarlo en las manos del Señor, ¿no? Y Ya. confiar en esa promesa, ¿no? Muy bien, sí, Bueno, es pero poco, no es incierta, sí. ojo, no es No, no es incierta. incierto, pues, no es incierto. O sea, si yo Sí. creo que me voy a salvar y voy a estar en su presencia. Si yo creo, si no creo, ahora, vamos al texto, ese texto, porque es un texto donde Jesús habla que en el día final va a pasar, o sea, está hablando termina de hablar de las bienaventuranzas, bienaventurado, bienaventurado, de ahí pasa algunas cosas y después nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, a ver, creo que Javier quería comentar algo. Sí, pastor, vamos al texto porque hay que leer la Ya, muy revelación, es bien. importante Mateo no 7. salirnos de ella. Dice en el versículo 17 y del Ya, 18, perdón, del 15 ya viene hablando de los falsos profetas. El 17 ya hace el Señor una figura de los dos árboles. Todo árbol, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El 18, el es 18, correcto. 19 al 20 y el 21 lanza Así el es. texto que Sí, estamos debatiendo. No, muy dice, bien, no, no todo el que me dice Señor, correcto. Señor, ¿ya? Pero antes ya había hablado de los dos árboles, dos tipos de personas, dos Sí, cristianos, podemos decir. Y así ahí ya el es. Señor dice bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, va a haber seguro en ese momento, el Señor ya deslinda con aquellos, ¿no? Que pueden haber, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces está bien claro, ¿no? Está como con manzanitas aquí. No aquel que Soy se... tu fan, hermano Javier. Perdón, no le Estoy de escucho. acuerdo con usted, soy tu fan. No conmigo, hermano. Ahí está la palabra, la revelación es. Yo puedo fallar Sí, mañana y si tú me miras en mí, te vas a ir conmigo a... sí, muy bien, Javier. Muy bien, Javier. La semana pasada justo eso es lo que habíamos mencionado. No, no estuviste en la clase, pero excelente porque no estuviste en la clase y te diste cuenta del contexto. Escúchenme, hermanos. Esa es la labor que tenemos que hacer. Busquen el contexto. No entren y estén googleando y repitiendo. Mira, si ustedes quieren hacerme la guerra imposible y ponerme a googlear, van a encontrar muchas oposiciones sobre el texto. Pero lo que tenemos que hacer es nosotros la labor que ha hecho ahorita hermano Javier. No estuve en la clase anterior, pero sí yo expliqué la semana pasada. ¿Se acuerdan, no? ¿O no? ¿O estaban durmiendo en la clase? Ya, hablamos. ¿Cuál es el contexto? Está hablando de que por los frutos los vas a conocer. Habla de la puerta estrecha, ¿no? Porque espacio del camino que lleva a la perdición. Versículo 13. ¿Quiénes son los que llevan a la perdición? Va a ser estos que tienen derecho a entrar. Ahora, vemos el tema, la diferencia, por los frutos los vas a conocer, o sea, habla de dos personas. Y continúa la misma idea. Ojo, ustedes tienen que saber que son judíos los que están hablando, es una mentalidad oriental, no es occidental. Cuando interpretamos, eso deben haberlo llevado en algunos cursos de exégesis, el peor error es pensar y ponerte en zapatos orientales, occidentales. No, tienes que cambiar tus lentes, cámbiate los lentes y ponte los lentes que corresponden. Y tienes que ver cuál era el objetivo de Mateo. Mateo, ¿qué quería demostrar? ¿Quién eran los receptores? Los receptores son principios de comunicación. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el oyente?
cuál es el mensaje, qué es lo que quiere corregir, qué es lo que quiere enseñar. Entonces, no quiere enseñar el Señor sobre escatología, pero sí le dice la diferencia entre el que tiene fruto y el que no lo tiene. Por el fruto tú vas a conocer quién es y después le dice, y vamos a terminar con esta parte que fue la clase anterior. No todo el que me dice Señor, Señor. O sea, eso significa que muchas personas le van a decir Señor. ¿Cómo se diferencian? Por el fruto. Pregunto, ¿cuál es el fruto? Vamos un poquito atrás, fueron los que pasaron por la puerta angosta, ¿correcto? Porque los de la puerta ancha son los que se conducen a perdición. Entonces, ¿quiénes son estos que van a entrar? Son los que han entrado por la puerta angosta, el camino angosto. Son los que demuestran con frutos, escúchame, con frutos, tienen frutos. ¿Qué pasa con acá? Es lo que especifica. Y el elemento siempre va a ser el tema de la fe. Que los que no conocen, ¿quiénes son? Son los que han puesto su confianza en las obras. ¿Cuáles las obras de estos hombres que no conoce el Señor? ¿Quiénes son? Hacen milagros. Falsos profetas. Echan fuera demonios. Hermanos, eso hay bastante. Y les expliqué, en algunos estudiantes ya tienen estudios avanzados, algunos de ustedes, hemos explicado temas de Apocalipsis donde el enemigo tiene un poder y da sanidad a las personas. Falsos profetas tienen elementos de sanidad, pero el don no es el fruto. Pregunto, ¿cuál es el fruto? El don no es el fruto, porque estas hacen milagros, predican bien, ¿ah? Gálatas Pregunto, 5, Gálatas 5. ¿cuál es el fruto? La santidad. Según Jesús, en este contexto, ¿cuál es el fruto? Porque dice que hay un fruto, por los frutos los conoceréis. Gálatas capítulo 5, pastor. ¿Ya? El Los versículo, frutos del Espíritu Santo, claro. Ahora, ¿qué es el fruto que está diciendo? ¿Y de dónde viene, hermano? ¿De dónde viene esto? El 7, ¿acaso viene así? ¡Pra! De la Cayó fe, 7 del cielo. No. de la ¿Dónde fe, empieza esta? la Brian. fe, la fe, fruto de la fe. No, pero ¿dónde viene el hilo conductor? ¿De dónde viene? De ¿Dónde comprar esos empieza? árboles. Que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. no. Ya. Vamos un poquito más allá. Capítulo 5. Las bienaventuranzas. Bienaventurado, Sí. primero, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los que tienen frutos? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino? Los pobres en espíritu. Eso sí saben, ¿no? ¿Quiénes son los pobres en espíritu, no? Son los que no confían en sus fuerzas, son pobres, necesitan de Dios. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Porque el tema de Mateo es el reino de los cielos. El Pastor, reino de los cielos es, al pastor, reino de los cielos se entra así. En el día final, no todo el que me dice Señor, Señor, va a, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Escúcheme, lo voy a encerrar en una sola palabra. Carácter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el carácter? Ese es el fruto. Ese es el fruto. Ahora, carácter más dones, excelente. Excelente. Porque el carácter va a manejar bien los dones que Dios ha entregado. Porque los dones, ¿qué tiene que hacer un don? A ver, ¿cuál es la función de un don? Un don espiritual, ojo, talentos, esos son cosas que a veces uno nace con eso, ¿no? Pero el don espiritual en la conversión, ¿cuál es el fin de que Dios da un don espiritual a alguien? Es ser instrumento para la iglesia, para el ministerio. Para hacer crecer la iglesia. Pero cuando el carácter no está formado, o sea, no hay fruto, entonces,
alguien tiene un don, un talento, entre comillas, parece espiritual, pero lo que hace es modelar y la gloria es de la persona. O sea, como que ya nos convertimos en nosotros. Si no estoy yo, la iglesia está mal. Entonces yo soy el Mesías. Estás robándole la gloria a Dios, cuidado. Y se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama soberbia. Yo voy a ver. Pastor, disculpe. Soberbia, Disculpe, pastor. orgullo, ¿no? Y eso es un pecado, ¿no? Ujú. Y que hay que, si estamos todos estamos con eso, claro. A veces aprendemos un poquito más que otro y como que ya queremos, ¿no? En vez de ayudar con eso, queremos tumbar a la gente, ¿no? Sí, 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 dime, amor. Leo. Pastor, disculpe. En Sí, todo dime. caso, ya resumimos que cuando se refiere a los que no te conocí, es a un hombre no transformado, ¿no? Por el Así poder de es, Dios, Así es. que se así vistió es. como oveja, que vistió como ovejita, pero era lobo, o Sí, que fue un falso profeta, dirigente o líder de una o muchas iglesias, ¿no? De las que hay, digamos, así un es hombre posible. que no ha nacido de nuevo, ¿correcto? Así es, así es. Gracias, pastor. Sí. Ahora, con respecto, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Tiene que ver mucho, porque algunos que piensan que se van a salvar no se van a salvar. Pregunto, esos que piensan que se van a salvar, ¿qué pasó? O sea, recibieron la salvación y debido a su orgullo, a que algo pasó, perdió la salvación. No, la Biblia no enseña eso. Esa persona nunca fue regenerada. Yes. Por eso que Jesús no lo conoce. Y cuando ahora va, la segunda parte vamos a hablar sobre conocer, ¿ya? Y ya me quiero mandar con eso, muy interesante esto, pero en la segunda parte lo vamos a ver. Y seguramente ustedes ya han descubierto esa parte, que el conocer a Dios nos lleva a una relación. Y no es un cliché, ¿no? Porque uno dice, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Entonces ya se vuelve como un cliché y eso de relación ya no lo quiere mencionar la gente, pero es que eso es la idea. Primera de Juan habla sobre la comunión, ¿no? El que tiene comunión con los hermanos tiene comunión con Dios. ¿Cómo puedes decir que, que amas a Dios y aborreces a los hermanos? Hermano. ¿No? Entonces, se nos complica la vida porque en realidad, pues algunos en la iglesia, pues son como, tienen un carácter que Mira, ahí sí uno hablan se para entiende, te cantar. relacionas bien, pero por ahí otras personas no son así. ¿Y cómo te No, relacionas con eso? Entonces, ¿cómo corriges también, no? ¿Cómo puedes corregir digamos, los que tienen hijos, ¿no? A tu hijo, el que más quieres, ¿cómo lo corriges? No, para que no se resienta, lo dejo sin corrección. Eso no es bíblico, ¿no? ¿O sí? Entonces, ¿cómo nos relacionamos, no? Ese es el tema que vamos a desarrollar en la segunda parte. Muy bien, hasta ahí dejamos un poco el tema, pues está muy interesante, pero quisiera avanzar. Bueno, acá han puesto en el chat, no sé. La importancia de estar seguros de nuestra salvación es que nos da esperanza y paz, claro que sí. O sea, no podemos vivir con la incertidumbre de que el Señor me lo quita mañana, ¿no? O sea, de repente mañana, no sé, a Wilson, o sea, que agarra y me saque quicio y lo jalo, ya por fastidiarlo, hacerle daño, ¿no? Y pierdo mi salvación. No tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una promesa que el Señor dio. Y acá recordemos un poquito Génesis, capítulo 12, el Señor lo llama, no porque Abraham tenía algo especial, sino que Dios lo elige, ¿sí? Es claro la doctrina de la elección, ¿no? Lo elige. Amén. Lo elige y lo llama, ¿no? Lo llama y ¿qué le dice? Le da una carga, le da una llamada de atención, cambia, porque si no cambias, te voy a quemar. No le dice eso.
Le dice, ya te elegí. Y le da, como hemos dicho antes, ¿qué le da? Una promesa. O sea, ¿tú para qué llamas a alguien? Lo normal que llamamos a alguien, oye, mira, yo tengo un plan para hacer un negocio, pero cuidado que me vas a robar, ¿ah? Cuidado que vas a hacer esto, me vas a hacer quedar mal. Así somos nosotros, ¿no, hermano Javier? Cuidado, muchacho. Pero Dios no llama así. Dios lo llama y le da una promesa. Pregunta, ¿qué cosas se habrán? Obedece. Cree, Le pastor. cree, Cree. Le fue contado por justicia, dice. ¿sí? Creyó. En 15. Génesis 15 6, le 5, 6. dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quiénes son los que van en el pasaje de los que conocen al Señor? ¿Quiénes son los que conocen al Señor? Mira, ya estamos entrando al tema más tarde. ¿Quiénes son los que conocen al Señor? En el Mateo 7 que estamos estudiando, pastor, en el 24, el Señor hace una aclaración y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente. Así es. Oye y hace. Oye y hace, ¿no? O sea, oye lo que Dios le dice. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Abraham. Amén. Oye la voz de Dios y ¿qué hace? Le cree. Pero no le cree de forma teórica, sino le dice, sal de la tierra y te voy a llevar a Canaán. Una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham, ¿qué hace? Le cree a Dios. Sale y ¿llegó a Canaán o no llegó a Canaán? Sí. ¿Y qué encontró? Nada. ¿Leche y miel? Sí, pero la leche y miel la tenían otras personas, hombres de guerra. Y Abraham ya llega todo mal, ya conocen la historia, pero se la cree, le cree a Dios. ¿Cuánta gente habrá muerto del clan que él llevó? Ha muerto mucha gente, no dice el texto, pero en ese viaje gente que moría. Han sufrido en el viaje. Dos, que mucha gente se acercaría a Abraham a decirle, oye, Abraham, ya estás viejo, ya estás escuchando voces, cosas que Dios te ha dicho. Viejito y andando en los cerros caminando, quédate. ¿Cuántas personas le habrán dicho? Pero él no, él le creyó a Dios. Eso es contado por justicia. Y eso es las personas que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, lo poco que le conoció, le creyó y empezó a creer en su fe. Yo creo que en la fe de Abraham, y esto es bíblico, ustedes lo saben, ¿cuál fue la máxima prueba de fe para Abraham? Ustedes conocen la historia de Abraham. ¿Cuál fue la máxima prueba de fe? Pónganse en sus zapatos. El El sacrificio. sacrificio de Isaac. El sacrificio de su hijo. El sacrificio Sacrificio de de su hijo. ¿Por qué? Dejando el sentimentalismo a un lado. Porque en el tiempo de, escúchame, en el tiempo de que vivió Abraham, deben saber que los sacrificios humanos a los dioses era algo normal. Era algo normal. Ahorita, pues, pucha, que es una... Oh, no, ¿cómo vas a hacer eso? Me meten preso. Pero en ese tiempo no había ese problema. Era algo que se veía. Pero, ¿por qué pregunto por qué? ¿Por qué fue el sacrificio más fuerte? Escuchen, siempre la clave es sacrificio. Nosotros creemos y tiene que haber un sacrificio. Algo tienes que dejar, algo tienes que dar, algo tienes Pastor, arrancarte de lo profundo de tu corazón, sacarlo para poder servir al Señor. Sí, pastor, buenas noches. sí, Eh, Julio. ¿No era tal vez que Abraham estaba reconociendo que había fallado al pacto y el pacto se tenía que pagar? En realidad, al tener al hijo, al tener a Ismael, eh, digamos, al tener, o Bueno, sea, Dios es el un pacto texto con no lo Abraham, dice, ¿no? es posible, podemos especular, pero ahí es un poquito peligroso porque en el contexto de todas las escrituras, eso ningún texto nos lleva a sacar eso. Para poder avanzar un poquito, yo quiero decirles algo. O sea, ¿a quién tenía que matar? Ahí está la respuesta.
¿Quién tenía que morir? Aquí tenía que sacrificar. A su Al hijo de descendencia. la promesa. Su No, no, no. descendencia. Muy bien, Max. Al hijo de la promesa. Tiene 20, Max. Dios le promete un hijo y él se entusiasma con eso, ¿no? Y después Dios le dice, ¿estás contento? Sí, estás feliz, orgulloso, todo. Ahora entrégamelo. Pregunto, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Les voy a dejar que cada uno respondamos eso, porque ahí está la clave. O sea, ¿cuánto confías en Dios? En Hebreos, capítulo 11, vamos un ratito, ¿ya? Ahí terminamos, ¿ya? Porque si no, ya no estamos hablando de... La clase no es de la fe. Ahora sí se puso interesante, pastor. Ya, muy bien. Vamos a Hebreos. Hebreos 11. Versículo 17. A ver. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Ofrecía. Su unigénito. Mira. Y el que había recibido las promesas, ¿quién Ofrecía. había recibido las promesas? Abraham. ¿Qué cosa? ¿Ofrecía qué? Su unigénito, dice. Su Ya, hijo. pregunta, un ratito, ahí pensemos. ¿Abraham tenía solo un hijo? No, dos. Tenía dos. Había uno mayorcito, Ismael. ¿Por qué la Biblia dice que Isaac era el unigénito? Porque Isaac fue prometido por Dios, en cambio Ismael fue el que su esposa le puso en bandeja. Bueno, No, de se la aceleró. libre, dice la esclava, ¿no? Se aceleró. Ajá, de la libre la esclava. Eso lo Exacto. explica en Gálatas. Hay que entenderlo esa eso. alegoría. Sí, Exactamente. pero interesante que el Señor, ¿a quién ve? Al hijo de la promesa. O sea, yo te prometí él. Sí, El otro hijo yo no te lo prometí, tú te adelantaste. Voy a hacer de él una gran nación. Lo voy a bendecir. Pero yo te he dado una promesa a él y ahora se la pide. ¿Qué más dice? Unigénito. Habiéndose dicho, ¿qué dice? A ver, a otro hermano que no ha leído y que esté ahí, no importa si no está con cámara. ¿Cuál, pastor? 18. Ya, afirma, ahorita leo. Ya. ¿Dónde estoy? Ya, espere, se me cerró la cuestión. Está, ya. Estamos en Hebreos 11. Espere, pastor, téngame paciencia, se me cerró. Está que me falla todo ya. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sigo? ¿Ya? Sí, por favor. Ya, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Pensando. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ya, Por la muy bien. fe. Ahí está hasta ahí nomás. Ahí está la clave. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa tenían, según el texto bíblico, no lo que podemos pensar o especular? ¿Qué es lo que dice Hebreos? Porque Hebreos es un autor inspirado. ¿Qué pensaba Abraham? Que Dios lo iba a resucitar. Abraham creyó en la resurrección, pastor. Claro. Pensó, pero no pensaba en la resurrección en general. Él pensó que Dios lo va a resucitar. Así es. Que Dios es poderoso. Yo te hago una pregunta, ¿de dónde, por favor, acá entiendan, esto es importante, ¿de dónde sacó esa información? Abraham, ¿de dónde sacó esa información? Conocía a Dios, tenía una intimidad con Dios, por eso. Es que él tenía una relación con el Padre, él tenía una relación con Dios, él lo conocía, él es poderoso. Yo no puedo tener hijo, mi esposa es estéril, pero Dios me ha dado, he podido tener un hijo, él es poderoso, lo has conocido. La relación que uno tiene con Dios tiene que ver con una experiencia con Dios real. Él dice, yo obedezco, es real, no es teórica. Esos son los que conocen a Dios. Ahora, pregunto, ¿Abraham se equivocó? Sí se equivocó.
Cuando llegó a Canaán, ¿qué hizo? Había hambre. En vez de quedarse, ¿qué hizo? Se fue a Egipto. Cuando llegó a Egipto, ¿qué pasó? Casi se quedan con su mujer. Y después cuando lo descubren, casi lo matan todo el pueblo de Dios iba a morir ahí. Pero Dios intervino. ¿Qué cosa es eso? Poder de Dios. Lo Pastor, es conoció. que ahí pues, nos damos Entonces, cuenta que la promesa no depende de los hombres, pastor, sino la promesa es de Dios. Y siempre. por más que el hombre falle, Dios nunca falla su promesa, pastor. Su Así providencia, es. pastor, Amén. providencia. Aleluya. Así es. Esa es la gloria de Dios. Él va a hacer todo. Muy bien. Listo. A ver, Brian. ¿Te convertiste todavía? Sí, ya estoy usando mi otra mano porque ya la otra no me responde, no sé por qué. Gloria a Dios. Ya. Ya, Muy bien. tengo una consulta. Sí. Claro, habló acerca del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Así es. Monte estaba dirigido a los discípulos, porque Jesús llamó a los discípulos, y también otras personas escuchaban, y bueno, ¿no? Yo conozco personas que no son cristianas y toman y hacen como el Sermón del Monte, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso asegura su salvación? Que ellos practiquen las bienaventuranzas. Yo creo que va más allá, ¿no? O sea, va más allá con respecto al tema de la elección del Señor hacia su iglesia. Y ahí es donde es parte de conocer a Dios, ¿no? En el resumen que yo escribí que el hombre está depravado totalmente. Por lo tanto, él no puede, mediante obras, alcanzar la salvación, ¿no? Entonces, Así es. la única forma de conocerlo es que Dios nos llame a él, ¿no? Así es. Y eso O es. sea, Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, Brian? porque, ¿cómo que ¿Por por qué Dios qué? tiene que hacer todo? ¿Por qué? Este, bueno, porque el ser humano no puede hacerlo Ya. porque está perdido, ¿no? Dime bíblicamente, cítame un pasaje de la Biblia donde diga por qué. Porque esa es la labor de nosotros. O sea, nosotros podemos saber algunos conceptos, pero Claro. si no, ustedes deben dominar, y ese tema siempre los voy a estimular para que me digan los textos bíblicos. Entonces, hay un texto bíblico que dice, ¿por Claro. qué? Que está considerado en la depravación total. ¿Por qué estamos depravados? ¿Por qué no Efesios, hay quien pastor, busque a Efesios Dios? 2. Están muertos. Efesios Ya. 2, Muertos. A ver, 2. hermano Javier. Ya, muy bien, amén, pastor. Sí, si no tenemos texto, Romanos 3. Efesios dice, dice, por tanto, perdón, estoy en Filipenses, Efesios, ya, vamos a Efesios, dice. Efesios, ¿no? Ya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1, 2:2. En Muy los bien. cuales estáis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los Ajá. cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Lo mismo Lo que mismo que los demás dicen, ¿no? esa es mi Sí, naturaleza vieja, pastor. ese es. Del 1 al Ese es 3, sí. del 4 en Ese es el adelante es mi nueva vida en Cristo. Pastor, Así es. disculpe, Sí, en Leo. Romanos 5, 1 y 2 también lo especifica, ¿no? Que la A fe, ver, léelo, por favor. justificados pues por la fe, tenemos Muy paz bien. para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene lo bueno, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos Así es. gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es correcto. Es correcto. Entonces, ¿cuál es nuestra situación, no? O sea, cuando leemos, yo les recomiendo a todos siempre, algunos primera vez que estamos en esta clase, pero no he tenido la oportunidad de estar en clases anteriores, que si no hubiéramos sentado un poquito las bases para poder esto. Entonces,
la condición del hombre es eso, que el calvinismo reconoce, la depravación total. El hombre está depravado. ¿Por qué está depravado? Efesios 2:1 dice que está muerto. Y los muertos, eso lo tratamos creo con algunos que estuvimos en Doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Estamos muertos. Y lo que hace el Espíritu Santo es cuando Dios elige y nos da el Espíritu Santo viene, la fe no. Habíamos discutido, bueno, acá no voy a entrar más en discusión. La pregunta era, ¿qué es primero? ¿La fe y después la regeneración? ¿O primero es la regeneración y después la fe? Creo que estuviste con nosotros, Adi, en esa clase, ¿no? Pastor, creo que era la doctrina del hombre. Ya también lo toqué, pero yo siempre repito lo mismo, el mismo curso. Me acuerdo de ese tema, No, doctrina del mentira, hombre. pero siempre es que yo lo que trato es, escúchenme, ¿ah? Siempre usted, bueno, es mi recomendación, ustedes cada uno elegirá cómo lo hace, pero siempre usted relacione una doctrina con la otra. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Y ahí es donde empieza la agudeza en la palabra de Dios, la agudeza, ese punto que el Espíritu Santo te ilumina, como que, ¡pum! Algo, oye, me acordé de tal pasaje, ¡pah! Se iluminó, pues esa es iluminación del Espíritu Santo. Del diablo no es, pues, ¿no? Aunque el diablo, ustedes saben que el diablo también es bíblico, ¿no? Cita textos bíblicos, ¿saben, no? Sí, se la sabe. ¿Cuál es la característica del diablo cuando cita textos bíblicos? Transgiversarlo, pastor. Ya, o sea, lo saca fuera de contexto. Si Sí. alguien saca una enseñanza fuera de contexto acá, no lo guió el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre es el tema. Bueno, muy bien, estamos nosotros asegurando algo en la Biblia, en el contexto. ¿Sí? Porque un texto fuera disculpe. es un principio hermenéutico, un texto fuera de su contexto, ¿qué cosa es? Simple, ¿no? Es un Pastor, pretexto. Lutero decía, Pastor, Lutero decía que la salvación por gracia es el adjetivo, ¿no? de la reforma. Calvino ya decía que la doctrina, la salvación por gracia, es la bisagra para las demás doctrinas. La Así salvación es. por gracia. Pastor, bueno, Leo. usted está hablando acá de la salvación y que fuimos tomados. Ahora, Pablo, en el libro de los Corintios, él denuncia un caso de inmoralidad, ¿no? Y Ya. en el versículo 5 específicamente dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción Ya. de la carne, a fin de que el espíritu, o sea, de la persona, sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso, sin sacarlo de contexto, ¿cómo lo contextualizamos? ¿Que su salvación de esa persona ya estaba garantizada? Ya. Ahí es interesante, hay que entender un poquito qué es lo que está haciendo lo que está haciendo Pablo. Pablo está respondiendo a un problema de la iglesia. Por lo menos en 1 Corintios son 5 problemas clarísimos de la iglesia, ¿no? División, contiendas, algunos casos de inmoralidad, ¿no? Entonces, justo en el capítulo 5, si no me equivoco, ¿no, hermano? 1 Corintios 5, ¿no? 5 del 1 al 5 está específicamente. El 5, claro. El caso de inmoralidad, ¿no? Entonces, es parte de la disciplina de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo cómo teníamos que hacernos? Si alguien peca contra ti, ¿no? Primero, ¿qué tienes? ¿Cuál es el proceso? ¿Te acuerdas, Leo? Testigos. No. Vas y hablas primero con el hermano, ¿no? El hermano se ha puesto de acuerdo. Exhortarlo personalmente. Lo has ganado, ¿no? Sí. Pero si no, Si ¿qué no te tienes que hace hacer? caso, claro, y Toma dos, tres llevar testigos. a testigos de la 2, 3 iglesia. testigos. Si no hace caso, tómalo como gentil. tiene que llevarlo a la iglesia. Si la iglesia, según Jesús, ¿no? Si a la iglesia no, entonces el tal tienes que sacarlo, ¿no? Ya, la pregunta es, ¿qué dice Pablo? Eso es lo que dice, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿en qué texto Versículo está? Ah, 5. ya. Sí, el tal,
¿Y quién es ese tal? Ese es el hermano que se está saliendo con su madrastra, ¿no? ¿Sí? El tal se ha Sí. entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, ahí no hay un riesgo aparentemente, no hay un riesgo de que va a perder la salvación en el hecho de que va a ser disciplinado por Satanás, ¿no? Es una forma de decirlo. Y te voy a recordar algo. Por ejemplo, Pablo, este es un tema un poco más amplio, pero a grosso modo lo voy a tocar. Pablo dice que él recibió, ¿qué cosa? Un aguijón, ¿en dónde? En su carne. En su carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás para que lo Satanás. bofeteara. Para abofetearlo y para que él no se alucine más de lo que es, porque él había estado en el tercer cielo, había escuchado cosas inefables, ¿no? Entonces, para que no pase eso, Dios le mandó eso, ¿no? Un mensajero de Satanás, ¿no? Entonces, es la misma figura, ¿no? No es que lo ha mandado ya a Satanás, ¿no? Pero normalmente pues pasa que cuando uno es expulsado por el tema, ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con ese hermano? Al parecer, más adelante, Pablo se refiere a él, no me recuerdo el pasaje, pero más adelante, él habla sobre él, que ya ha sufrido mucho, mucha tristeza, ¿no? Tráiganlo nuevamente. ¿Por qué? Porque ha estado fuera, se ha dado cuenta, o sea, como que lo han dejado en la mano de Satanás, no que Satanás tenga el control de él, ¿no? Sino que es una forma de decirlo, ¿no? Y eso le ha producido tristeza. Al tal, nuevamente, tráiganlo a la comunión de la iglesia, dice, ¿no? No me recuerdo en qué pasaje está, si alguien se acuerda. Ahí lo citamos, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, pastor. Claro, ahí quizás lo que usted dice está hablando de una aflicción física para que provoque en la persona arrepentimiento y restauración futura. En el caso de, o sea, restauración a la comunidad de la iglesia, pero no hay riesgo de, o sea, si él ha perdido la salvación, de eso no está hablando, sino que es alguien que iba a la iglesia, ¿no? Y por la actitud que él tenía, al parecer, pues no era salvo, pero lo permitían dentro de la iglesia y nadie le decía nada. No, ese es el caso, un caso de inmoralidad. No, Leo, Sí, pastor. ¿no? Dice el versículo 1, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. A veces en las iglesias pasan unos casos de inmoralidad que yo he vivido 30 años en el mundo, hermanos. Algunos, no sé si todos, yo soy el único de repente, ¿no? No lo sé. Hay muchos jóvenes que bueno que ustedes estén en Cristo y nunca han estado en el mundo, qué excelente. Pero algunos sí hemos estado en el mundo, ¿no? Y yo he visto cosas, ¿no? Pero a veces he visto cosas en la iglesia que, que, que ni lo he visto en el mundo. De repente será pues que no he estado en esos acontecimientos tan pervertidos, ¿no? Pero dice que sí pasa en la iglesia. El problema es, debemos aceptar eso como algo está bien. No le digan nada para que no se vaya. No creo que eso sea el tema, ¿no? ¿No? Y yo creo que este hombre, más adelante, no me acuerdo dónde, apenas en el receso lo voy a buscar. eh, Pablo dice, ese hombre ya ha pasado por mucha tristeza, ¿no? Al tal, vayan y consuélenlo, ¿no? Y tráiganlo. Ahorita después vamos a ver, si alguien lo encontró, me pasa la voz. Entonces, no habla del tema de la salvación, sino que es un caso de inmoralidad en la iglesia, no deben permitirlo ahí, ¿no? Al tal deben sacarlo de ahí. Y ahí es donde dice, échalo a Satanás para que su espíritu sea salvo, ¿no? No es que Satanás lo va a salvar, ¿no? Porque él no tiene ese poder de poder perdonar y salvar, ¿no? Muy bien, ya son 8:26. Vamos a cerrar en ¿cuánto tiempo? 4 minutos para el receso.
¿Alguna pregunta más para poder ya terminar? Y la otra parte sí empezamos con la exposición de las doctrinas de salvación. ¿Preguntas? Pastor, creo que la Lidia, pregunta tenido... que no fue Sí, Yadi. respondida. Buenas noches. Creo que la pregunta que Sí. no fue respondida era si la regeneración era antes de la fe. Ah, ya. Sí, Ya, ahí gracias. Sí, pues. A ver, ¿qué cosa es primero? La fe, porque la lógica es, yo para poder creer en la palabra de Dios, ¿qué tengo que tener? Fe para creer lo que Dios dice. Muy bien. Pero la Biblia dice también, Efesios 2:1, que estamos muertos. Y un muerto no late. No tiene fe, no tiene nada. Entonces, ¿qué necesita un muerto para poder, vivir? Mira. Primero era la regeneración, pastor. Ya, muy bien. Entonces necesita la ayuda de Dios. Esa es la gracia de Dios. Revivir una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando hace esa regeneración, el Espíritu Santo ahora pone en esa persona gracia, pone fe. Pero hay algo más que pone. ¿Quién sabe qué es lo que pone? Con la fe pone algo más, que no es algo que tiene, es un don de Dios. Dios nos da. ¿Qué cosa es? Su pecado. No. Ya tiene que ver con el pecado, porque si no tiene eso, no va a poder salvarse. Tiene fe, pero si no logra lo segundo, ¿qué cosa es lo segundo? Que tiene que ver con el pecado. Arrepentimiento. Santidad. Arrepentimiento. Arrepentimiento. El Señor pone fe, pero la fe va junto con ¿qué? Con el arrepentimiento. Nadie puede decir bíblicamente, yo tengo fe, pero no me arrepiento mucho de mi pecado. O sea, yo creo que la Biblia es exagerada, ¿no? O sea, la Biblia dice que yo normal puedo tener, Salomón tuvo 80 esposas y 200 concubinas, yo también puedo tener, ¿no? O sea, pastor, hasta tal punto de qué me voy a arrepentir, dicen. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo he matado, yo he robado. Dios me ha hecho así. Dios me ha hecho así. Esa persona no ha nacido de nuevo. O sea, uno puede cometer un pecado, pero te arrepiente. O sea, hay algo que dice que está mal. Y el tema de la madurez tiene que ver que antes de cometer, estás tentado, ahí la madurez funciona. Entonces, la madurez funciona ¿cómo? En cualquier caso, pues tienes que el arrepentimiento. O sea, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Pastor, yo le entiendo así, pastor. Quisiera yo robar unos segundos. Antes, sí. Mi naturaleza antigua, Efesios 2, del 1 al 3, la vida vieja, Dios me ha elegido y en el momento dado de una prédica, Dios regenera. Primero es la regeneración. Y luego Dios, al darnos vida, nos da fe. Que la fe también no es mía, pastor. La fe que Dios pone en mí no es mía. Porque el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Y ahí viene el arrepentimiento. Ya, para que se active la fe salvífica, tengo que pasar por el proceso de reconocimiento, de arrepentimiento. Entonces, el Señor me justifica. Una vez que me he arrepentido, ya la fe salvífica, viene la justificación. O sea, la imputación, lo que se llama, ¿no? El Señor Jesús, su obra redentora. Desde ese momento el Padre me mira a través de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo me es imputada por gracia, ¿no? Y luego ya pues la santificación diaria que cada día el creyente en Cristo tenemos que ir santificándonos cada día, constantemente. Sí, es correcto, hermano. Entonces, o sea, ¿qué es primero? Es la regeneración, ¿sí? Los que no han llevado, van a llevar en algún momento, pero ya vamos entrando en algunas doctrinas que tienen que ver una con otra, ¿no? O sea, la salvación no se da si, o sea, Dios entrega la salvación, ¿sí? Vamos a verlo también. Dios te entrega la salvación. Él es el que hace todo. Pero ¿cómo yo sé que esa salvación es efectiva, no? Una pregunta de Brian. No sé si al final, entonces sí, es un tema
que uno se preocupa al comienzo, pero cuando vas entrando a las escrituras, la clave es, vas conociendo a Dios, te vas dando cuenta que Él, si te dio la salvación, nunca te la va a quitar. Pastor, ¿cómo sabe usted que eso es así? Porque la Biblia lo asegura. Pero, si pasa, no, pues es que ahí está el tema de la fe. Yo creo en esa promesa del Señor. Pero, ¿y si pecas? Entonces, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un texto muy simple. Y nos perdona. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Qué pasa cuando peco? Se rompe la comunión con el Señor. ¿Pero qué hace la confesión? Me restablece. ¿Pero qué necesito? Tener fe que me va a perdonar. Necesito tener arrepentimiento para poder reconocer que eso que he hecho está mal. Y el arrepentimiento tiene que ver con algo básico, con darle la espalda al pecado. O sea, ya no vuelvo a hacer, o sea, estoy batallando. Esa es mi batalla diaria. Es mi batalla diaria. No sé cuánto tiempo durará, pero es tu batalla. Si has vencido, ya tenemos un punto donde acogernos para vencer otras situaciones que van a venir. Entonces, fe y arrepentimiento son dos elementos importantes que nos hacen ver que somos creyentes. Si no nos arrepentimos de un pecado y pensamos que eso es normal y no sientes nada, lo más seguro es que, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaríamos qué? ¿Vivos o qué? Muertos. Muerto. Pastor, tengo una pregunta, pues, quizás para después de receso. Hermano. ¿El perdón se siente o se cree? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Se siente o se cree? Porque de ahí cojo de la pregunta de Brian, ¿no? Porque yo creo que me ha perdonado o tengo que estar haciendo algo más todavía. Porque también me voy a ir lo que la iglesia romana dice, ¿no? Jesucristo, gracia, pero más obras. Por eso Así es. lanzo la pregunta para que yo... parte, como dices tú, ahí lo respondemos, ¿no? ¿Se siente o hay que creerlo, no? Pastor, Entonces, se siente, porque Romanos 5 lo dice, Ya. justificados pues por la fe tenemos paz, y tú en tu mente no sientes la paz, sino en el corazón. Creo, yo no creo, es mi pensamiento, ya. hermanito Muy Javier. bien. Vamos a tratarlo en la segunda parte. Descansamos unos 15 Claro. minutos. Tiene que arrepentirse, Ya. hermanos, ¿ah? Sí, Se viene debate, se viene Qué debate. Interesante. Van a lograr rodillas. ¡Cling! Ya, descansamos un rato y volvemos Wilson, en 15 minutos. pasa con las indulgencias, Wilson. Roger, Le decía a Wilson que pase con las indulgencias. Recreo, recreo. recreo. Listo. Vayan al kiosco, tomar café. Voy a hacer mis ¿Qué más? 95 tesis.